4 clases de preparados para empanizar nuestros platillos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Os traigo 4 clases de empanizados para rebozar aquellos platillos que queráis darle un toque especial, ese rebozado o empanizado para vuestras carnes, pescados o cualquier otro platillo que queráis empanizar. Aquí tenéis 4 formas o 4 clases de empanizado que creo que os va a ir bien saber cómo se preparan. Son sencillos de preparar y siempre los tendréis a mano cada vez que los necesitéis. ¿Queréis saber cómo se preparan? Acompañadme. Vamos a empezar con el primer empanizado. Ponemos en una charola un poco de harina de coco, la cantidad que deseemos hacer. Yo suelo hacer cantidades y luego las meto en la nevera y así me duran, y cada vez que yo quiera utilizar un empanizado pues ya lo tengo listo. Bueno, pues aquí tenemos la harina de coco. Ahora le vamos a poner las especias que más nos guste. Un poco de cebolla, un poquito de ajo. Bueno, vosotros podéis poner pues eso, las especias que más os agraden. En este caso, pues yo creo que estas, el ajo, la cebolla, el orégano, la cantidad pues depende de vosotros, si os gusta más de un sabor o de otro. Y también le voy a poner pimiento chipotle para quitarle un poco el sabor a coco y darle ese toque picante. Voy a agarrar otra cuchara, esta va mejor. Vamos moviendo todo para que se integre muy bien. Muchas personas me han preguntado cómo empanizar pues un poco de pescado, sus carnes, incluso las croquetas. Pues bueno, pues aquí tenéis 4 opciones que creo que os va a venir muy bien cómo hacerlas y tenerlas a mano cada vez que queráis empanizar. Bueno, vamos a hacer otro empanizado. Este ya estaría. Vamos con el siguiente empanizado. En esta ocasión voy a utilizar harina de almendra. Voy a poner una cantidad más o menos, así no demasiada, porque tampoco es conveniente tenerlas demasiado tiempo en la nevera. Voy a ponerle un poquito de orégano, un poquito de ajo, un poquito de cebolla y movemos bien. Aquí tenemos otro empanizado, muy rico por cierto. A mí es el que más me gusta, junto con el que vamos a hacer ahorita, ya veréis. Tengo otra opción que no sé si la conocéis, súper barata y sencilla. Pues aquí ya tenemos el otro, la pasamos a un recipiente. Si tenéis recipientes herméticos, mucho mejor. El siguiente, ¿qué va a ser? Mirad, tengo aquí unas cortezas. Acordaros que cuando compréis chicharrón, que no lleve nada de aceite vegetal, que esté hecho en su propia grasa, ¿vale? De chicharrón o corteza de cerdo, este es perfecto porque no lleva ninguna cosa extraña, se ha hecho con su propia grasa. Pues este lo vamos a moler en un procesador de alimentos. Ya lo tenemos. Y lo mismo, le vamos a poner las especies que más nos gusten. Un poco de cebolla, un poquito de orégano, ajo. Y a este también le voy a poner un poco de chipotle. Lo movemos bien. Y aquí tendríamos pues otro empanizado diferente, otra opción. Y este empanizado está delicioso para las carnes, por ejemplo. A mí me encanta. Pues aquí lo tenemos, lo pasamos a otro recipiente. Limpiamos un poco de la superficie de trabajo y mirad. Pues otro empanizado. Vamos con el siguiente. En un procesador de alimentos vamos a moler unas semillas de girasol. Está bien molido, lo que pasa que se aglomera un poco. Vosotros cada vez que saquéis el rebozado que vayáis a hacer, si ya lo tenéis preparado, como en esta ocasión, pues lo movéis así un poquito y estos grumitos que se forman se deshacen. ¿Ves? Tengo aquí tomillo, me queda poquito, pero bueno, es suficiente para esta preparación. Un poquito de perejil, un poquito de ajo también y un poquito de orégano. Movemos todo. Y aquí tendríamos pues el cuarto empanizado. ¿Veis qué fácil?
podéis hacerlo con cualquier otro tipo de harina siempre y cuando sea keto. Podéis hacer las mezclas que se os ocurran, tanto con harina de sésamo, el sésamo molido, si queréis darle ese toque a sésamo, si queréis ponerle un poquito de linaza a esta mezcla, por ejemplo, también pues saldría rico, o un poquito de psyllium, chía, por ejemplo, molida. También la podéis combinar con cualquiera de estas harinas que os he preparado. Semillas de cáñamo también está muy rica. Y ahora pues lo pasamos a otro recipiente. Y aquí los tenemos. 4 clases de empanizado para preparar aquellos platillos que queramos darle ese toque de rebozado con el sabor que más nos guste. El de chicharrón, el de coco, el de almendras y el de girasol. ¿Cuál os gusta más? Siempre podéis mezclar cualquiera de ellos para que os salga un sabor también muy peculiar. Y recordad que si os ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo camine por aquí. Muchísimas gracias por verme, un beso y un abrazo y hasta la próxima receta. ¡Chao!